Es por eso, Señor, que todo esto, Señor, es para ti. Y lo hacemos con la libertad que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. Y en ese nombre, sobre todo nombre, oramos en esta mañana. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Y después de haber tenido un tiempo hermoso en alabanza, en adoración, ahora nos llenamos con su palabra, con su verdad. Por eso quiero invitar a nuestro hermano y pastor César Malpartida. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Benito, ¿me ayudas con la luz, por favor? ¿Qué tal? Ajá. Wow, qué potencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal semana? ¿Cómo han estado? Sol terrible, ¿no es cierto? Abrumador. Si sales, te sancochas. Si estás en tu oficina, igual te sancochas. Es terrible este sol, este calor, ¿no?, sofocante que tenemos en este tiempo. Hoy terminamos una serie de prédicas. La serie se llama ¿Cómo ser un siervo de Dios? Hemos visto cómo que ser un siervo de Dios implica tener una vida disciplinada espiritualmente, y se habló del devocional, de la oración, que es parte de la vida del creyente, del siervo de Dios. Y también hemos hablado que un siervo de Dios, hoy día vamos a ver, un siervo de Dios vive el llamado, ahí está, un siervo de Dios vive el llamado. Y la semana pasada vimos un siervo de Dios es alguien apartado, alguien que vive la santidad. Esa parte es parte del llamado de Dios a la vida del creyente, también la santidad. Yo no la voy a tratar en esta parte, pero hay otras cosas a las que Dios llama a sus siervos. Pero antes de llegar a esa parte del siervo, yo quiero compartir con aquellos que nos visitan o que no son creyentes, porque antes de ser siervo, uno es un hombre o una mujer que está viviendo conforme a sus propias ideas, sin conocer a Dios, sin saber qué es lo que Dios espera de uno. Y, disculpen, mejor calor que hojas volando. Antes de conocer a Cristo como tu Salvador, eres un ser humano, un hombre, una mujer que vive conforme a tus propios criterios. Todavía no eres un siervo de Dios, eres un siervo de Dios a partir del momento en que te conviertes, a que aceptas como tu Salvador a Jesús. Ahí eres un siervo de Dios. Pero hay un llamado, que es un llamado que Dios hace a las personas antes de que sean siervos suyos, hijos suyos por medio de Jesucristo. Es un llamado a la santidad. Y yo quiero hoy día compartir con aquellos que nos puedan visitar o que de repente van a ver el video en YouTube, que van a colgarlo después, este llamado de Dios a la salvación, el llamado de Dios a la salvación. Y es para aquellas personas que no conocen a Jesús como su Salvador. Jesús murió, yo tengo hoy 15 años de creyente, y yo llegué aquí a la iglesia del Buen Pastor, lo conocí al pastor Ramiro, llegué porque mi hija le invitaron, los Vilca, los que conocemos, estuvo acá la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, estuvo la familia Vilca, estuvo Flavio, su papá, enseñaba natación a mi hija. Y por medio de ese espacio, porque ellos asistían aquí en ese tiempo, mi hija llega aquí a una invitación un sábado, yo llego, la traigo, la dejo con el pastor me recibe, y cuando la recojo a mi hija, ya he comentado en algún momento este proceso de Dios en mi vida, yo no era un hijo de Dios, yo no era un siervo de Dios, yo era un hombre común y corriente que vivía conforme a sus propios criterios y formas de pensar. Y Dios me trae un momento crítico aquí a la iglesia. Recuerdo mucho, y lo comento siempre, cuando mi hija me dijo, papá, me han invitado el domingo para ir a la iglesia. Y yo le dije, hija, el domingo yo duermo, yo descanso. Trabajo toda la semana y yo quiero dormir hasta tarde, ver mi televisión, relajarme. No, domingo, iglesia, para nada, no está en mis ideas. Sin embargo, Dios me trajo aquí. Y Dios obró por medio de su palabra y me puso convicción de algo que yo no entendía hasta ese momento. Me dio convicción de que yo era un hombre pecador, que era un hombre que vivía fuera de la voluntad de Dios. No había matado a nadie, no había abusado de mujeres, no había asesinado,
hecho cosas que vemos ahora en las noticias y que son tan terribles, pero igual había ofendido a Dios en mi forma de vida. Y Dios puso esa convicción en mí, de que yo era un pecador. Recuerdo que estaba en el culto y estaba por el lado donde está Lorena ahorita. Por ahí estaba parado y Dios me quebrantó y yo le entregué mi vida a Cristo y ahí empezó todo el cambio en mi vida y a partir de ese momento yo era un siervo. Entonces, si tú eres una persona que no conoce a Cristo, Dios te está llamando a eso, a descansar en Él, a entregarle tu vida a Él y a que Él cambie toda tu perspectiva de una vida humana temporal, sin gozo, frustrada, con mucho dinero de repente en algunas ocasiones, pero sin la capacidad de gozar eso que estás ganando porque siempre estás pensando en ganar más y más. O quizás no tengas dinero y te ves frustrado porque no puedes lograr cosas y todo tu valor, todo lo que tú crees que te sustenta es el dinero, las propiedades, los logros personales. Pero Cristo cambia tu perspectiva. Yo invito a aquellos que no conozcan a Cristo como su Salvador a buscar a Cristo como su Salvador. Él te va a dar vida eterna y te va a dar una vida nueva, transformada. Ese es el llamado a la salvación de Cristo. Si quieren conversar sobre esto, pueden por las vías virtuales escribir en el YouTube, Facebook, Instagram, no sé qué más. Y si están aquí, podemos conversar a fin del tiempo del culto de este día. Pero vamos a entrar entonces al tema nuestro. Un siervo de Dios es alguien que vive el llamado. Y el pasaje que tomamos como referencia es Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese pasaje no necesita explicación, ¿no es cierto? Haz las cosas lo mejor que puedas para Dios. Y como conversamos con el pastor Ramiro, cuando tú tienes una vida que busca agradar a Dios en todo, darle lo mejor a Dios, automáticamente vas a hacer cosas excelentes y buenas para las personas que están a tu alrededor. Al final vas a impactar a los hombres, pero tú estás enfocado en lo bueno para Dios. Y por supuesto, sabemos qué cosa es hacer lo mejor para Dios. Pero hoy día vamos a ver que no solamente es hacer cosas para Dios, sino es tener una respuesta a lo que Dios espera de nosotros. Y hacerlo de esa forma, de la mejor forma. Lo que va a implicar en la vida del creyente en muchas ocasiones sacrificio y esfuerzo. Siempre estamos dispuestos a recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Qué lindo recibir las bendiciones de Dios. Pero es parte de la vida del creyente y del llamado del creyente también sufrir en algunas ocasiones. Bien, ¿quién tiene ese llamado? Lo mencionamos al empezar con el tema de la salvación. Todos tienen el llamado, pero la idea común es que solamente los pastores tienen un llamado. Es más, conversaba con un grupo de hermanos en alguna ocasión sobre el llamado al ministerio pastoral y me decían, mira, yo quiero ayudar en la iglesia, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero preocuparme por las personas de la iglesia, pero no tengo el llamado. Y está bien, o sea, no todos tienen el llamado pastoral, eso es cierto, pero sí es cierto también que todos los creyentes tienen un llamado. Todos los creyentes están involucrados en el plan de Dios y Él tiene un propósito para cada persona, para cada creyente dentro de ese plan. Vamos a Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, la obra de Cristo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando iniciamos nuestra vida como creyentes, eso es lo que pasa. Dios nos libera del pecado, somos unas nuevas personas, nos convertimos ya no en seres comunes y corrientes, en parte de la creación de Dios, sino en siervos de Dios. Ahora vamos a estar al servicio de Dios. Y por supuesto, nos da el Espíritu Santo, nos da la vida eterna, pero a veces nos podemos quedar ahí. Es como, ok, ya recibí de Dios la bendición. Soy salvo, ya no tengo que preocuparme de mi futuro sufriendo por mis pecados en el infierno. Voy a estar en el futuro con un cuerpo renovado, ya no voy a estar mal del corazón o no voy a estar mal de otras cosas. Cuando llegue a la presencia de Dios, mi cuerpo va a ser renovado. Excelente. Y todo eso es cierto, pero no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar en lo que hemos recibido en ese primer momento. ¿Cuál es el significado que tiene
en este pasaje siervo de Dios. Siervo de Dios implica que estoy siguiendo a Dios, que estoy siguiendo a Jesucristo, pero que escucho sus mandatos, que leo la Biblia, que veo lo que Dios me corrige y lo corrijo en mi vida. Dios me enseña cosas nuevas para una vida fructífera y buena, que lo agrade y yo lo hago. Pero eso es lo que siempre debemos hacer. Siempre debemos escuchar la voz de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Pero a veces tenemos la mala costumbre de leer la palabra de Dios y no aplicarla en nuestras vidas. Y si yo voy a vivir mi llamado, yo tengo que aplicarlo en mi vida. O sea, yo tengo que vivir a lo que me está llamando Dios. Podemos estar aquí en la iglesia, involucrados en el servicio, involucrados en ministerios, haciendo muchas cosas, atorados de cosas y no teniendo una relación firme con Dios. No teniendo tiempo para nuestra oración con Dios, no teniendo tiempo para meditar la palabra de Dios. Y somos líderes o somos parte de la iglesia y estamos aquí, hay que hacer algo, vengo. Hay que apoyar un ministerio, estoy ahí. Estamos en algunas ocasiones siendo ganados por las actividades. Y es en ese momento en el que nosotros estamos simplemente viviendo un rito, viviendo cristianamente, pero no como siervos de Dios, que dependen de Él, que buscan su dirección, que hacen las cosas que hemos mencionado, pero como respuesta a la dirección de Dios. Me recargo por la palabra de Dios, oro, y entonces todo eso me motiva a un nivel de obediencia que se refleja en mi servicio. El otro lado, o hay un lado, el lado de la actividad y la pérdida de la relación con Dios. Ahora hay otro lado, el otro extremo, siempre los extremos son malos. El otro extremo es aquel en que yo soy una persona que viene los domingos, canto, doy mi diezmo, pero no soy parte de la iglesia. No soy un siervo de Dios, solamente soy un asistente. Pero si nosotros recordamos Hechos 2, ¿recuerdan Hechos 2? El nacimiento de la iglesia, ¿lo recuerdan? En Hechos 2, los hermanos se reunían todos los días, qué reto, ¿no? Todos los días se reunían a orar, a meditar en la palabra, a compartir los alimentos, todos los días. Y lo que había era una comunidad de amor, de respeto, pero que se conectaba continuamente con Dios. Es decir, todo lo que pasaba en la iglesia dependía de esa relación con Dios, de estar cerca de su palabra, de compartir la oración, de compartir las cargas juntos. Eso era lo que marcaba a la iglesia de Hechos 2, a la primigenia iglesia de Dios. Entonces, dos extremos. Nunca igualando a Hechos 2, a la iglesia inicial. Un montón de actividades, nada de vida espiritual. No estoy en las actividades, pero sí estoy aquí. Los domingos, pasándola bien, compartiendo, pero no soy parte de la iglesia. Y por supuesto, la idea es que seamos parte de la iglesia. Porque el llamado que hace Dios a las personas no es individual, no es cerrado, no es convertirse e irse a la calle y poder disfrutar de repente de prédicas por internet, que no está mal que las veamos, pero eso no es una iglesia. Entonces, todos los creyentes tenemos un llamado. Ahora vamos a descubrir, o pretendo descubrir, ¿a qué somos llamados? ¿Qué significa entonces vivir el llamado? Ya sabemos que tenemos un llamado, todos los hermanos que están aquí tienen un llamado, y vamos a ver qué cosa es lo que Dios está esperando como respuesta nuestra. ¿Cómo debemos vivir ese llamado de Dios? Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este pasaje nos va a introducir al propósito de uno de los llamados de Dios.
El propósito es que demos un buen fruto. Ahora, ¿dónde se da ese fruto? En la vida del creyente, el llamado se da en dos ámbitos. Por un lado está el ámbito común o, digamos, en donde Él nos pone, nuestro trabajo, en la universidad, donde estemos, ese es un ámbito donde somos llamados a impactar. El otro ámbito es el ámbito de la iglesia. No puede darse una respuesta de llamado si solamente estoy actuando en un ámbito. No, yo comparto, hago todo bien en la calle y con las personas que están a mi alrededor, pero no soy parte de la iglesia, no comparto con mi iglesia. Tiene que ser ambos lados. En nuestras vidas diarias, nosotros tenemos el llamado de Dios de ser los casados, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos empresarios. Donde estemos, donde desarrollemos nuestra carrera profesional, ahí es donde nosotros debemos responder al llamado. Ahora, hace un tiempo conversaba con un hermano joven y él comentaba una situación particular de su trabajo. Había un grupo de personas que estaban tratando de vulnerar algunas normas de la empresa para sacar provecho. Habían huecos, como en todas las empresas pueden haber huecos, ¿no es cierto? Pueden haber normas, pero hay normas que no están bien cubiertas y hay esos huequitos donde tú puedes hacer la trampa. Y él comentaba que él había detectado esa posibilidad de hacerle trampa a la empresa. Y él había bloqueado esa opción. Él había dicho, no, esto no va a pasar. Él había actuado con honestidad. Él había sido justo. Él había sido leal con la empresa. Él había sido alguien que respondía al llamado de Dios. ¿Dónde? En el lugar donde estaba. Ahí donde, en la empresa que estuvo, ahí es donde Dios lo llama a hacer eso. A veces hablamos de ser sal y luz. Y solamente lo usamos para compartir al Evangelio. Pero ser sal y luz en donde tú estás es impactar con esa mirada de Cristo. En las empresas o en las universidades o donde Dios nos ponga, vamos a enfrentarnos con estándares que son del mundo, donde robar es permitido, porque te puedes disculpar de llevarte algo solo diciendo, no, pero no me pagan bien. Y la gente se justifica para robar. Igual podemos tomar cualquier tipo de actitud justificándonos, pero el creyente es llamado a donde Dios lo pone laboralmente en sus estudios a responder ese llamado, de ser cristiano, de ser siervo de Dios. Entonces debemos dar ese fruto agradable a Dios, llevar fruto como Él espera de nosotros, y eso es responder al llamado. Si tú aplicas las enseñanzas que encuentras en la palabra de Dios en cualquier circunstancia de tu vida, tú estás respondiendo al llamado de Dios. Tú estás siendo un siervo de Dios que responde al llamado. Si la palabra te dice que esto es bueno, para ti tiene que ser bueno. Y lo que la palabra de Dios dice que es malo, debe ser malo. Al margen de lo que haya alrededor y de las influencias que haya. Lo puedo aplicar en mis relaciones comerciales, si soy un empresario. Lo puedo aplicar en mis relaciones personales, en el trabajo, en la universidad, con las personas que están a mi alrededor. Con mi familia puedo aplicarlo. Tengo que impactar a las personas. Trabajo, universidad. Y quizá haya jóvenes o niños y digan, bueno, pero yo no trabajo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para impactar? Para responder ese llamado que Dios me da de ser justo, de ser bueno, de ser aquel que cambia la perspectiva de la gente. En los colegios hay bullying, ¿no es cierto? Los jóvenes que son creyentes deberían rechazar el bullying, cuidar a sus amigos, denunciar las maldades de los demás, no ser parte de él, respetar a sus maestros, respetar a sus padres. Si tu mamá te dice, no, tiene la cama, ya nosotros, bueno, ya no tengo mamá, así que ya no me dice tiene la cama, pero cuando en mi época nos decían tiene la cama, nunca había una segunda vez, ¿no? La mamá decía, haz esto, y lo hacíamos. Ahora a veces sacamos argumentos, los jóvenes,
para decir por qué debo hacer esto. Pero si tú eres una cristiana, si tú eres o cristiano joven, igual tu respuesta debe ser esa. Tengo que respetar a mi padre y a mi madre. Porque eso es responder al llamado. O sea, responder al llamado no es algo ideológico, algo como un concepto simplemente. Recordemos el texto o el tema que le he puesto, es vivir el llamado. Es algo práctico en la vida del creyente. ¿Es difícil? Por supuesto. Va a haber momentos en que las decisiones que tomemos para mostrar a Cristo en donde Él nos pone van a ser difíciles. Pero 1 Pedro nos dice, 2.21 dice, 1 Pedro 2.21, pues para eso fuisteis llamados. Nosotros los creyentes fuimos llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, no de gozarnos, que sí podemos gozarnos en Cristo. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué pisadas? Está hablando del sufrimiento de Cristo. Y cuando el creyente muestra una contracultura, cuando el creyente responde contra lo que la sociedad le muestra, y dice, no, yo no voy a hacer eso porque eso no es lo que agrada a Dios, yo voy a detener esta mala práctica, yo voy a tomar esta decisión en contra de lo que la gente dice. Me van a criticar, me van a ver feo, ya no van a almorzar conmigo, pero yo tengo que responder como la palabra me dice. Yo tengo que responder a ese llamado de Dios de ser diferente. Sigamos las pisadas de Cristo, aún cuando eso implique oposición, rechazo, momentos difíciles. Lo decía hace unos minutos, nos gustan las bendiciones, pero Dios también nos llama a mostrar que somos creyentes en esos momentos difíciles en los que tenemos que tomar las decisiones conforme a la palabra. Por supuesto, ya responder al llamado como siervos de Dios también implica compartir el mensaje de salvación, la evangelización. Mateo 28, 19 a 20, la gran comisión. Todos conocen el texto, no hay que explicarlo, no hay mucho que decir. Pero un hermano que yo quiero mucho, a veces conversamos y me dice, César, ¿cuántas ovejas tienes? ¿A cuántas personas le has compartido el evangelio esta semana? Y me acordaba de esas preguntas de este hermano en medio de la preparación de esta prédica. Y me tuve que avergonzar frente a Dios y decirle a Dios, Dios, perdóname. Porque nunca me ha sido fácil compartirlo, pero cuando empecé en la fe, compartía el evangelio, invitaba a personas. A veces no me hacían caso, no venían, pero compartía. Pero ahora, mucho trabajo, muchas responsabilidades ministeriales, muchas cosas que me roban o me dejo robar yo la respuesta a ese llamado de Dios de llevar el mensaje de salvación. A las personas que están a mi alrededor, familiares, compañeros de trabajo, que no conocen a Cristo, que están felices viviendo sus vidas con logros personales o con sus familias, pero yo sé que si no aceptan a Cristo como su Salvador, la condenación es lo que van a recibir. Entonces, así como somos llamados a vivir una vida práctica, somos llamados también a llevar el Evangelio. ¿Cómo estamos respondiendo ante esto? La forma en que la iglesia crece es en medio de la obediencia de la iglesia a lo que Dios manda. Dios manda a que compartamos. Dice, id y haced discípulos. Ahí está el camino de compartir el Evangelio y cuando Dios obra en las personas, nosotros cuidarlos, guiarlos, llevarlos a madurez. ¿Dios necesita de nosotros? Para nada. No necesita de nosotros Dios. Pero es lo que es nuestro llamado. Y como iglesia es a lo que debemos responder. Y si hay algo que nos está cargando, nos está robando el gozo de compartir el Evangelio, debemos meditar y dejarlo atrás. Pero también está el ámbito de la iglesia. En el ámbito de la iglesia somos llamados también a vivir ese llamado. Y muchos pueden decir, no, yo no soy un líder, yo no tengo capacidad, tengo temor. Yo quiero que vaya a 1 Pedro 4:10. Primero
de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese pasaje es muy interesante. Habla de los dones. Si tú eres creyente, tienes por lo menos un don. No hay creyente que no tenga un don. Y dice que este don que hemos recibido como creyentes es parte de la gracia de Dios para su iglesia. Pero no, cuando estamos escuchando esto, no sé si les pasa a ustedes, podemos hacer la recatafila de peros, ¿no? Pero soy muy ocupado, mi trabajo, llego tarde, mis hijos, tengo que estudiar todos los días y llego cansado. Pero. Nuestras necesidades, nuestros negocios, lo nuestro, nuestros deseos, eso es lo que importa. Y debemos pensar de que estamos hablando de siervos de Dios. O sea, nosotros somos siervos de Dios, pero le estamos diciendo a Dios, no, Señor, después, no puedo, cuando termine la universidad, cuando termine el instituto, cuando consiga un buen trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos. Señor, cuando sea abuelo, voy a responder, porque en ese momento ya voy a estar libre. Y la verdad es que si pensamos así, nunca vamos a responder. No se trata de dejar nuestras cosas, ¿no? Es como el diezmo. El diezmo que suele ser algo que duele, ¿no? A veces duele. Darle a Dios lo que es de Él. Es bien extraño, pero nos pasa a todos en algún momento. El diezmo es el 10% de todo lo que Dios te da. O sea, Dios te regala 1,000 soles y espera que tú le des 100. Tú te quedas con 900. Es como que yo vaya donde un hermano y diga, hermano, toma, 1,000 soles. Pero no, mira, mejor dame 100 porque quiero hacer algunas cositas y me va a faltar. Y él me diga, no, dame los 1,000. Tú me estás regalando los 1,000. ¿Para qué? Si tú eres Dios, tú puedes hacer todo sin plata. Y es cierto, Dios no necesita de nuestro dinero. Es igual. Cuando nosotros que hemos recibido un trabajo de Dios, cuando podemos estudiar porque Dios le da la capacidad a nuestros padres de pagar, o podemos esforzarnos por medio del trabajo que nos da. Cuando tenemos una familia que Dios nos regala y nosotros le decimos a Dios, no, Señor, lo que tú me has dado es primero. Mi familia, mi trabajo, mi estudio, eso es primero. Yo sé que me lo has dado, pero espérame, por favor. Después voy a responder a tu llamado. El don, por supuesto, se puede usar dentro y fuera de la iglesia, pero es ineludible que sea usado dentro de la iglesia. Eres evangelista, ya de repente estás en tu trabajo, en la calle, y Dios te usa y compartes y se convierte en la gente. Pero tienes que estar acá también en la iglesia, haciendo uso de tu don, para que Dios sea glorificado. Y si Dios te dio otro don, la pregunta es, ¿qué haces con ese don? ¿Lo tienes guardado? ¿Recuerdan la tentación de Jesús en el desierto? La tentación de Jesús en el desierto es muy interesante. Siempre nos centramos en la parte de la respuesta de Jesús. El diablo le manda un ofrecimiento con la palabra de Dios y Jesús le responde con la palabra de Dios. Y uno dice, wow, cómo la palabra de Dios lo mantiene firme a Jesús. Pero no quiero que pierdan de vista esto. ¿Qué cosa es lo que le ofrecía el diablo a Jesús? ¿Perdón? Poder. ¿Qué más? Riquezas. ¿Qué más? Los que nos gusta la comida. Comida. Pide y te darán la comida que tú quieras. Lo que le estaba ofreciendo Satanás a Jesús era desviarlo de su llamado. Porque el llamado de Jesús era morir por nosotros. Pero ¿qué pasaba? Cosa improbable. ¿Qué pasaba si Jesús decía, oh sí, me está dando todas estas ciudades, las voy a tomar, las voy a administrar y voy a ser un gran administrador y voy a tener mucho dinero y se lo voy a dar a mi Padre y a la obra de Dios? No había Jesús en la cruz, no había salvación para nadie
y Satanás hubiera ganado. Eso es lo que hoy día también hace Satanás con nosotros como creyentes. Él nos dice, mira, tienes un buen trabajo, crece, prospera, Dios se lo ha dado todavía. Mira, tienes una gran familia, diviértete con tu familia. Y tú volteas y dices, pero ¿y a qué hora sirvo a Dios? ¿A qué hora respondo en la iglesia con mis dones y talentos que Dios me ha dado? ¡No! Disfruta lo que te ha dado Dios. Vete a comer rico, gasta tu dinero. Es Satanás el que está obrando en ese tiempo. Y así como lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros cuando nos quiere desviar del llamamiento que tenemos en Dios, en Cristo. El creyente no es para estar sentado. El creyente no tiene un don para guardarlo en el bolsillo. El creyente tiene un don para edificar a la iglesia, para que Dios sea glorificado. ¿Dónde está nuestro don siendo aplicado? O nos centramos en nuestros logros académicos, en la popularidad, en llevarme bien con las personas, y ya no me importa Dios. Hoy día creo que debemos preguntarnos, ¿qué evita que yo sirva a Dios en su iglesia? ¿Por qué estoy tan cómodamente sentado en esta silla cada domingo y puedo sentirme bien con Dios cuando no estoy respondiendo a mi llamado? Porque tengo un don. Sí, César, pero no sé qué don tengo. Como siempre tenemos disculpas los peruanos, iba a decir, los creyentes podemos tener mil respuestas, ¿no? 1000 disculpas. No conozco mi don. Hermano, si no conoces tu don, involúcrate en un servicio. Ahí es donde Dios te va a mostrar, te va a guiar. El encargado que sea ahí, los hermanos que sirvan contigo. Van a ver, mira, Dios lo está guiando por ese lado. Tú también vas a recibir confirmación del Espíritu Santo. Porque tu corazón va a ser arrastrado al llamado de Dios. Pero si estamos sentados, si nos quedamos sentados, siendo solamente aquellos que hemos recibido de Dios la salvación, pero no respondimos a su llamado, estamos siendo malos creyentes. Si tú lees la palabra de Dios, Dios te va a guiar donde te quiere usar, cuál es tu llamado. Si tú no escuchas la voz de Dios en medio de tu lectura de la Biblia, ora. Ponte rodillas y dile, Señor, quiero saber cuál es mi don. Tantos años y no sé cuál es mi don. Y estoy seguro que Dios te va a decir, ya pues hijo, levántate de la silla y sirve. Y en medio de eso yo voy a obrar. Pero también puedo clamar a Dios y decirle, Señor, yo quiero servirte. Voy a involucrarme, pero tú guíame. Tú hazme que yo sea para tu gloria. Porque yo quiero que la iglesia del Buen Pastor dé fruto agradable a ti por medio de mi vida. Pablo, cuando está camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa imagen? Dicen que se cae del caballo, ahí creo que no es caballo, no sé. Pero cuando él está en Hechos 9, dice, una de las cosas que le dice al Señor es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esas son las palabras de Pablo. Hoy yo creo que eso debe ser el fin de esta prédica. Que nosotros podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque yo estoy capacitado, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo un don y yo quiero responder a tu llamado. Cuando David murió, el pasaje de Hechos 13:36 dice lo siguiente. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dios tenía un propósito en medio de David. Y dice que cuando David muere, él había cumplido el propósito por el que Dios lo había traído a esa tierra.
por lo que lo había hecho rey, por lo que había hecho que él actuara, las formas que actuara. Jesús ha hecho lo mismo por nosotros. Él nos ha dado un propósito de vida. Y creo que igual, aquí no se usa, ¿no? No ponen epitafios, ¿no? Ponen tu lápida y ponen los epitafios. ¿No sería excelente que puedan decir, el hermano tal, habiéndose servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, fue a la presencia de su Creador? Creo que eso es lo que debemos anhelar nosotros. Que cuando llegue el momento en que nos muramos, podamos ir con la confianza de que hemos hecho lo mejor. Que lo que Dios quería hacer, poco, mucho, no tenemos que ser predicadores, evangelizadores, como miles de personas que lo hacen y que traen 500,000 personas. Pero sí tenemos que preocuparnos por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo por responder a ese llamado de Dios? Quiero terminar y quiero pedirle que se pongan de pie. Aquellos que quieren conmigo en oración decirle a Jesús, ¿qué quieres que haga yo? Acompáñame a orar. Si usted quiere hacerlo, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Amado Padre, gracias. Estamos aquí, Señor, y queremos con temor decirte, ¿qué quieres de nuestras vidas? Déjanos ver, Señor, si hemos cerrado nuestros ojos, ábrelos. Si nos hemos acomodado, Señor, muévenos de nuestro sitio. Tú eres un Dios de misericordia y amor, Señor, que siempre está atento al clamor de tu pueblo. Permítenos bendecir a las naciones, Señor, bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, fuera de la iglesia y los que lleguen a la iglesia. Y respóndenos, Señor, en medio de esta oración, en medio del servicio, en medio de involucrarnos. Dinos, Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.